17. El efecto del sonido sobre el cuerpo físico. Los instrumentos de viento, los instrumentos con cuerdas de tripa y con alambre de acero, y los dos instrumentos de percusión, los tambores y los platillos, tienen cada uno un efecto distinto, diferente y particular sobre el cuerpo físico. Hubo un tiempo en que los pensadores conocían esto y usaban el sonido para la curación y para fines espirituales. Fue sobre ese principio que se basó la música de la India. Los diferentes rags y los modos que estos rags contienen se suponía que producían un efecto curativo y elevador. Cuando consideramos notas o sonidos individuales, su efecto sobre el cuerpo físico nos lleva a reflexionar profundamente sobre el tema. Existen encantadores de serpientes, principalmente en la India, que al tocar su instrumento, un instrumento de viento llamado pungi, atraen cobras y otras serpientes de sus cercanías. Esta experimentación se ha realizado una y otra vez y siempre se ha encontrado que todo tipo de serpientes o cobras se sienten atraídas al escuchar el sonido del pungi. Primero salen de los agujeros donde viven y hay un efecto particular sobre su sistema nervioso que las atrae cada vez más hacia el sonido del pungi. Olvidan el instinto que toda criatura tiene para protegerse del ataque del hombre o de otras criaturas. En ese momento se olvidan por completo, no ven a nadie ni nada. Luego se sienten estimuladas hasta llegar al éxtasis. Una cobra comienza a levantar su cabeza y moverla de un lado a otro, y mientras se siga tocando este instrumento, la cobra continúa moviéndose en éxtasis. Esto nos muestra que, aparte del efecto psíquico y del efecto espiritual que el sonido tiene sobre la humanidad, también existe un efecto físico. Desde un punto de vista metafísico, la respiración es la corriente vital, el prana. Esta corriente vital también existe en cosas como la tripa o la cuerda o la piel de los tambores. También hay una parte de la vida en estas cosas y es en la medida en que su corriente vital se vuelve audible y toca la corriente vital de los seres vivos, dándoles una vida añadida. Por esta razón, las tribus más primitivas, que solo tienen un tambor para tocar o un instrumento de viento para soplar, entran en tal estado mediante la continua interpretación del tambor que disfrutan del estado de éxtasis. Aparte de esto, ¿cómo se explica el gran éxito del jazz? Viene del mismo principio. No le da mucho el cerebro sobre la tecnicidad de la música, no molesta al alma pensando en cosas espirituales, ni hace que el corazón sienta profundamente. Sin perturbar el corazón ni el alma, toca el cuerpo físico, da una renovada fuerza a través de la continuidad de un ritmo particular y un sonido particular que otorgan a las personas. Me refiero a la mayoría, una fuerza mayor y vigor e interés que la música que esfuerza la mente haciéndola pensar. Aquellos que no desean ser elevados espiritualmente, que no creen en lo espiritual y no desean molestar, el jazz los deja tranquilos, tocando sin embargo a todos los que lo oyen. Cuando se compara la voz con el instrumento, no hay comparación real, porque la voz es la vida misma. En movimiento, la mirada, el toque, incluso la respiración que sale de las fosas nasales no llega tan lejos, no tan lejos como la voz llega. Hay 3 grados de corriente de la respiración. El primer grado es la respiración simple, que se inhala y exhala por las fosas nasales. Esta corriente llega afuera y tiene un cierto efecto. Un grado mayor de esta corriente es el soplo.
Cuando una persona sopla por los labios, esa corriente de aire se dirige más intensamente. Por lo tanto, los sanadores que han comprendido este principio lo utilizan. El tercer grado, en el cual la respiración es más intensa, es el sonido, porque en este grado la respiración, al tomar la forma de sonido, se vitaliza. En el cercano oriente, entre los cristianos ortodoxos y los armenios, hay una costumbre de no usar un órgano en la iglesia. En su lugar, utilizan un acorde o sonido producido por 10 o 12 personas sentadas allí con los labios cerrados. Quien lo haya escuchado dirá que tiene razón. El sonido del órgano es artificial en comparación con el sonido que las voces de 10 o 12 personas producen con los labios cerrados. Este tiene un efecto tan maravillosamente mágico, llega tan lejos y profundamente al corazón del ser humano y produce una atmósfera religiosa tan intensa entre ellos que uno siente que no hay necesidad de un órgano. Este es un órgano natural que Dios ha creado. Los brahmanes, cuando estudian los Vedas, incluso ahora, no solo estudian lo que está escrito allí o su significado, estudian la pronunciación de cada sílaba, de cada palabra, de cada sonido, y lo estudian durante años. No es que el brahman escuche el sonido una vez con los oídos y piense, lo he aprendido. No, él piensa que 1000 repeticiones de la palabra producirán algún día ese magnetismo, esa electricidad, esa corriente vital que es necesaria y que solo llega a través de la repetición. Ahora esta corriente vital que viene a través de la respiración y se manifiesta a través de la voz y toca a otras personas, ¿qué acción tiene? Toca los 5 sentidos, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, el del gusto y el sentido del tacto, aunque llega directamente a través del sentido del oído. No es cierto que una persona escuche el sonido solo a través de los oídos. Él escucha el sonido a través de cada pequeño poro de su cuerpo. Permea todo su ser y según su influencia particular, ya sea que ralentice el ritmo o lo acelere, despierte el sistema nervioso o lo calme, lo despierte a pasiones más altas o lo calme dándole paz. Según el sonido y su influencia se produce un cierto efecto. Por lo tanto, el conocimiento del sonido puede colocar en las manos de una persona un instrumento mágico con el cual enrollar, afinar, controlar y utilizar la vida de otra persona para el mejor beneficio. Los antiguos cantantes solían experimentar el efecto de sus prácticas espirituales sobre sí mismos primero. Solían cantar una nota durante media hora y observar el efecto de la misma nota sobre los diferentes centros de su propio cuerpo, notando qué corriente vital producía, cómo abría las facultades intuitivas, cómo creaba entusiasmo, cómo daba energía adicional, cómo calmaba y cómo sanaba. Para ellos no era una teoría, era una experiencia. Cuando esto no se comprende y cuando las personas solo saben que el sonido tiene algo que ver con el cuerpo, piensan que deben hacer algún uso de él y en lugar de hacer el uso correcto, hacen el uso incorrecto. El Maharaja de Baroda, al escuchar sobre esta ciencia, pensó que debía introducir la música en los hospitales. Se enviaron cantantes que nunca habían aprendido qué efecto tiene el sonido o la canción. Cuando los cantantes comenzaron a cantar sus canciones tradicionales y técnicas mientras los pacientes sufrían dolores y torturas, los pacientes decían: "Oh,
Quítenlos, quítenlos, tírenlos al río. Pero fue orden del Maharaja que los cantantes cantaran. Después de una semana los pacientes estaban mucho más enfermos y el Maharaja tuvo que enviar otra orden. No se quiere más música. En mis viajes he visto ahora lo mismo. Hay algunas personas aquí y allá que piensan que la música tiene un gran efecto sobre los pacientes, sobre la salud, pero en lugar de usar la música correcta, usan la música equivocada y su efecto es hacer que las personas se enfermen más. El sonido se vuelve visible en forma de radiancia. Esto demuestra que la misma energía que se convierte en sonido antes de volverse visible es absorbida por el cuerpo físico. De esta manera el cuerpo físico se recupera y se carga con un nuevo magnetismo. Al estudiar con profundidad la psicología, verás que los cantantes tienen un magnetismo mayor que la persona promedio. Debido a su propia práctica, su voz tiene un efecto sobre ellos mismos y producen electricidad en su interior. De esta manera se cargan con un nuevo magnetismo cada vez que practican. Este es el secreto del magnetismo del cantante. En cuanto a la pregunta de cuál es el uso incorrecto y cuál es el uso correcto del sonido, todo depende del caso particular. En un caso, un cierto sonido puede usarse correctamente y en otro, el mismo sonido puede usarse incorrectamente, pero si fue correcto o incorrecto, se verá por los efectos armoniosos o desarmoniosos que produce. Cuando un tono es un tono natural de la voz y una persona canta una nota en ese tono que es totalmente natural para ella, esa será una fuente de sanación, tanto para esa persona como para los demás. Pero la persona que ha descubierto la nota clave de su propia voz tiene la clave de toda su vida. Esa persona, a través de la nota clave de su propia voz, puede entonces ordenar su propio ser y ayudar a otros. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que este conocimiento no es suficiente, porque este conocimiento solo se refiere a uno mismo. Uno sabe cuál es su propia nota y el tono natural de su voz. La gran desventaja hoy en el mundo del canto es que las personas se están alejando mucho de lo que se llama la voz natural. Esto es causado por el comercialismo. Han hecho una sala para 100 personas, luego para 500 y luego para 5,000 personas. Un hombre debe gritar para que 5,000 personas lo escuchen, para tener éxito, un éxito que puede lograrse en la taquilla. Pero ese encanto mágico de la voz está en la voz natural. Cada persona tiene un don. Dios le ha dado un tono determinado, una nota natural. Y si ese tono se desarrolla, esa nota natural es una magia, puede realizar un milagro, pero debe pensar en el lugar donde tiene que cantar y en lo fuerte que debe gritar. Hubo un hombre de la India que visitó París. Por primera vez en su vida fue a la ópera a escuchar la música y estaba tratando de disfrutarla. Lo primero que escuchó fue un soprano que estaba haciendo su mejor esfuerzo. Luego vino el tenor o el barítono, y él tuvo que cantar con ella. Así que este hombre se molestó mucho y dijo: «Ahora mira, él ha venido a arruinarlo». Cuando llegamos a la esencia y el principio interior del sonido, cuanto más cerca de la naturaleza lo mantengamos, más poderoso, más mágico se vuelve. Cada hombre y mujer tiene un tono determinado de voz,
Luego el productor de voces dice: no, esto es alto, soprano, tenor, barítono o bajo. Limita aquello que no puede ser limitado. ¿Cómo pueden haber tantas voces? Hay tantas voces como almas. No pueden ser clasificadas. Tan pronto como se clasifica a alguien, esa persona está obligada a cantar en ese tono. Si su tono es diferente, no lo sabe. Si su voz es más alta, no canta en ese tono. Porque el productor de voces dice: esto es soprano. Esa persona no puede ser otra cosa. Además de eso, una persona tiene que depender de lo que el compositor ha escrito. El compositor nunca conoció la voz de esa persona en particular. El compositor escribió solo para un tono distinto, ya sea este o aquel. Cuando una persona tiene que cantar en el tono que se le prescribe, entonces pierde el tono natural que tenía. Antes de cantar, incluso al hablar, entre 100 personas encontrarás una que habla con su voz natural y 99 que imitan a otra persona. No lo saben. Lo mismo que encuentras en los adultos, lo encontrarás en los niños pequeños. La tendencia de un niño pequeño es cambiar e imitar. Cada 5 o 10 días, cada mes, un niño cambia su forma de hablar, su voz, sus palabras, muchas cosas las cambia. ¿Y dónde lo aprende? De los niños en la escuela. Ve a un niño caminar de una manera o hacer gestos o fruncir el ceño, o lo escucha hablar de cierta forma. No se da cuenta, pero lo ha oído y hace lo mismo. Así sigue cambiando. De la misma manera, cada persona también, sin saberlo, cambia su voz y así pierde la voz natural. Retener la propia voz natural es un gran poder en sí mismo, pero no siempre se puede retener. Para tener un gran, buen y poderoso efecto con la voz y el sonido, no hace falta ser cantante. Lo que se debe hacer es practicar la respiración de diferentes maneras. Uno debe primero saber cómo respirar, luego debe saber cómo soplar. Después debe aprender cómo hacer un sonido, cómo decir una palabra. Si uno practica de estas 3 maneras, alcanzará ese poder que está latente en cada alma. No es necesario ser cantante, pero para cada persona es necesario que dedique algo de su día, aunque sea el tiempo más breve que pueda dar. 5, 10 o 15 minutos a su voz, al desarrollo de su voz. Pregunta: ¿cómo puede uno encontrar su nota clave una vez que se ha perdido? Respuesta: ¿pero dónde se ha perdido? Solo se ha perdido de nuestra vista. No está completamente perdida. Es lo mismo que cuando las personas dicen que alguien ha perdido su alma. Pero la persona misma es el alma. ¿Cómo puede perderse el alma? La nota clave está allí. Solo hay que descubrirla, hay que encontrarla. Así como el alma está allí, pero casi nadie la encuentra. Pregunta: ¿cómo puede uno encontrar su nota clave? Respuesta: intentando encontrarla. Pregunta: ¿cómo se puede estar seguro de que la nota que uno cree que es la nota clave de su ser realmente es la nota clave? Respuesta: la creencia es la primera verdad y la fe es la última verdad. Debes empezar desde la primera y terminar con la primera. Pregunta: ¿acaso cada nervio no tiene su propio sonido? Respuesta: sí, tiene su propia vibración. Puedes llamarlo sonido. Pregunta: ¿produce el sonido que escuchamos por la radio el mismo efecto que el sonido natural? Respuesta: sí, es el sonido natural igual, al pasar por un medio, al pasar por un instrumento.
Se pierde algo de él, pero sigue siendo un sonido natural. Pregunta: ¿cómo puede uno controlar mejor la tendencia a imitar? Respuesta: la tendencia a imitar también tiene su utilidad. Si no imitáramos, no sabríamos el idioma. Si no imitáramos, no seríamos lo que somos. Por lo tanto, imitar no es algo malo mientras no imitemos demasiado. Uno debe saber qué imitar y qué no imitar. Si uno imitara ciegamente todo lo que ve, entonces imitaría tanto lo correcto como lo incorrecto. Pregunta: si un cantante esfuerza su voz, se oye fácilmente y estropea todo. Respuesta: eso es completamente cierto, pero forzar la voz es una cosa y desarrollar la voz, si se puede llamar desarrollo a hacer una voz antinatural de una voz natural, es otra cosa. No se trata de forzar la voz, se trata de hacer que la voz sea completamente diferente de lo que la naturaleza dio. Entonces la magia se pierde. La naturaleza ha dado un cierto tipo de voz. Esa voz representa el espíritu, el alma, el corazón, la inteligencia, todo lo que hay en el ser humano. La evolución en el ser humano se ve en su voz, y cuando esa voz cambia, entonces ya es diferente. No es necesario forzar la voz para volverse antinatural. Es muy fácil volverse antinatural. Pregunta: ¿no se desarrolla la voz mediante el zikr? Respuesta: bueno, esa es la mejor manera de hacerlo.